Sabemos que cuando se hace un Brit Milá, en la parshá de esta semana tenemos la indicación, la orden que Hashem le dice a Abraham que se haga el Brit Milá, que es el pacto de Abraham, de Hashem con Abraham y a través de Abraham con toda su descendencia. Entonces el Brit Milá tiene eh, varias secuencias de cómo se hace. No es simplemente, si bien el Brit Milá es muy interesante porque es algo muy rápido. Si uno mira el Moel, no sé, el Brit Milá en sí son segundos. Sin embargo, en esos segundos hay un orden de cómo se hace. Dice, la secuencia después de la entrega de la Torá es quitar la orla, es decir, quitar el prepucio, ¿qué tal, Eduardo? Quitar el prepucio del cuerpo, luego la de la lengua y luego la del corazón, que esto representa acción, palabra y pensamiento. Así es hoy en día. Hoy en día el orden es, ¿queremos hacer algo? O mejor dicho, ¿queremos acercar a alguien? Lo primero que tenemos que hacer es que haga una mitzvah. No podemos explicarle todo. Entonces empezamos con la acción, le explicamos y después que estudie. Después viene el pensamiento, que reflexione. Pero dice nuestro padre Abraham, quien estuvo antes de la entrega de la Torá, el orden de él fue al revés. Primero reconoció a su creador, que es el pensamiento. Después difundió su divinidad, que es la palabra. Y finalmente se circuncidó, que es la acción. Pero hoy en día es opuesto el orden. ¿Saben? Nos encontramos con un Yehudí, lo primero que tenemos que hacer es que haga una mitzvah. Que haga una mitzvah. Vení, vamos a poner feeling. Después le explicamos, después que estudie, que reflexione. Pero no podemos hacer al revés. Es como cuando vamos al médico. El médico nos dice, bueno, tomate esta pastillita. Pero doctor, ¿por qué no me da mal? No, vos tómatela, tenés que tener confianza en mí, que es algo bueno. Después querés aprender, andá y aprender, reflexionar. Pero la acción es lo primero. En la parshá de esta semana encontramos algo muy interesante, ya más para el final de la parshá. Si miramos los nombres de Abraham, ¿qué tal, Jorge y Ezequiel? De Abraham y Sara, en realidad no se llamaban Abraham y Sara, sino se llamaban Abraham y se llamaban Sarai. Entonces, pero dice la Parsha, dice Abraham no va a poder tener hijos, porque al comienzo de donde empieza que Abraham tuvo un sueño y le preguntó a Hashem qué va a pasar con mi descendencia. Entonces Abraham le dice, pero quiero saber quién va a ser mi heredero. ¿De qué me sirve todo esto si no tengo un heredero? Y más aún, en algún momento Abraham le dice, Lu Ishmael y Giel Paneja. Bueno, Ismael, ojalá que sea, aunque sea, ya Ismael había nacido, que lo tuvo con la sirvienta egipcia Agar. Entonces, podría haber dicho, bueno, que Ismael, por lo menos Ismael que sea. Entonces Hashem le dice, no, no, este no va a ser tu descendencia. Vas a tener un hijo, pero Abraham no puede tener el hijo. El que va a tener el hijo va a ser Abraham, porque Abraham significa, digamos, el padre de Aram. Abraham significa, lo estoy traduciendo directo al español, Abraham significa que él va a ser el padre de muchos pueblos y él va a poder, le agregó la hey y le dijo vas a tener. Ahora Sara, en realidad no era Sara, era Sarai, sin Reish y Yud. A Sarai le sacó la Yud y le agregó una hey. Y Sarai no podía tener hijos. Va a tener, Sarai quiere decir mi princesa, mi ministra. Sarai quiere decir la ministra de todos. Entonces, ¿qué vemos de acá?
Vamos a algo interesante. El nombre de la persona, y de eso vamos a hablar ahora en este ratito que tenemos, el nombre de la persona no es una casualidad. El nombre de la persona, para nosotros los Yehudim, los papás, los padres son los que ponemos el nombre a los hijos. Está traído en los libros de la Kabbalah que el hombre, el papá y la mamá reciben digamos, una inspiración divina para colocar el nombre correcto. La inspiración viene de arriba, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pensar a ver qué nombre le vamos a poner. ¿Qué vemos de acá? Que el nombre influye, el nombre tiene que ver con la esencia de la persona, no es casualidad que yo me llamo Israel, y acá tenemos a Tzvi, tenemos a Obadia, tenemos a Berl Boru, y tantos otros, después está ahí Ezequiel que nos está entrando, saliendo. No es así. Tenemos que saber que el nombre influye en la persona. Entonces, entendamos lo siguiente. ¿Por qué Abraham quería tener un hijo? Abraham dice, bueno, ya está, hice tanto esfuerzo, tanto sacrificio, necesito a alguien que haga la continuidad. Dicen los sabios, patriarcas fueron tres, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, ¿por qué? Porque Abraham deseaba tener un hijo. Nosotros no somos hijos genéticos o hijos genéticos pueden ser, pero hijos directos biológicos de Abraham. Pero somos hijos directos de Abraham porque era lo que Abraham deseaba. Cuando Abraham le pide le habla de tener un hijo, entonces dice que Hashem, dice, Otzio Toa lo sacó afuera y le dijo, mira las estrellas en el cielo, así va a ser tu descendencia. ¿Qué quiso decir la Torá? Sabemos, la Torá no es un libro de historia, nos quiere contar un cuentito. Él lo sacó afuera, mirá, ¿qué significa esto? Le dijo, y tal vez algo que tiene que ver como una continuación en cierta forma del shiur de lo que hablamos ayer. Ayer hablamos que la persona tiene que salir de sí, ver y mirar adentro para poder realmente superarse y superar todas aquellas costumbres, tradiciones, cotidianeidades que uno absorbe del ambiente en el cual uno nació, la casa del padre, los amigos, la comunidad, el país, etcétera. La persona tiene que salir de todo eso. Por supuesto, las cosas buenas tiene que dejarlas, pero tiene que superarlas. Y acá lo mismo. Hashem lo saca a Abraham afuera para que él entienda que tiene que salir. Y cuenta el Midrash, creo, que Abraham vio que su mazal, sin entrar en los detalles, su mazal, su suerte era que no podía tener hijos. Entonces, vieron que muchas veces la gente va qué sé yo, astrólogos, a brujos, llamémoslo a tipos videntes, como cada uno quiera llamarlo. Y ellos le dicen, le miran la mano, le miran qué sé yo qué, miran la carta natal, miran tantas cosas, y ellos le dicen cosas. Ahora, ¿es un invento o no? Depende de la persona, depende de quién lo dice, pero puede ser que no sea un invento, que realmente el mazal de la persona sea ese. El mazal de Abraham decía que no podía tener hijos, pero el mazal es solamente la base. La persona, mejor dicho, el Yehudí puede cambiar el mazal, debe cambiar el mazal y está por encima del mazal. Uno no puede, o sea, si miramos el horóscopo y ahí dice, bueno, hoy es un buen día para hacer tal y tal cosa, o es un mal día, si es un buen día, bueno, uno va, lo hace y por ahí tiene suerte y le sale bien, pero dice, hoy no hagas esto porque hoy los signos y cómo están encajados los planetas, no van con tu esencia, con vos, con tu carta natal. ¿Es verdad o es mentira? No lo sé. Pero aunque digamos que es verdad,
sea, yo no estudié de eso, por eso no lo sé. Pero aunque digamos que es verdad, no quiere decir que tiene que pasar, porque el Yehudí tiene la fuerza, tiene la potestad de cambiar ese mazal. Lo puede cambiar totalmente. Por eso nosotros le hacemos tefilá a Hashem. Le pedimos a Hashem que nos cambie el mazal cuando el mazal no está bueno o nos parece que no está bueno. Nosotros podemos y debemos cambiar el mazal. Y esto es lo que Hashem le dice a Abraham. Y Hashem, ¿qué hizo? Le cambió el nombre a la persona. Como trae el Midrash, que Abraham no podía tener hijos. Ah, uno puede decir, ¿cómo no podía tener hijos? Si Abraham tuvo a Ismael, y esto que habla cuando le cambió el nombre, cuando le agregó la hey, fue después de haber tenido a Ismael. Entonces la respuesta es, Abraham no podía tener un hijo como Isaac. El mazal de Abraham llegaba hasta Ismael, pero un hijo como Isaac, que sea su descendiente auténtico, aquel que continúe su labor, que siga, y de hecho Isaac fue el segundo de los patriarcas, que pueda ser un patriarca, Abraham no lo podía tener. Cuando a Hashem le agrega la letra Hey, ahí cambió todo. Ahí, al ponerlo en la letra Hey, como vamos a ver enseguida, ahí cambió todo. Entonces que vemos que la persona tiene potestad sobre su nombre, sobre su mazal. El Rambam, y esto es lo que dije recién, que Abraham solo podía tener o acceder a un hijo como Ismael, esto lo trae el Rambam, el Nachmanides. Cuando Hashem le cambia el nombre, ahí cambia todo. La persona se puede conectar con Hashem, y así trae la Gemara en el Tratado de Rosh Hashanah, a través de 4 cosas. La persona se salva a través de 4 cosas. Uno es la tzedaká, la caridad, como dice el versículo, el tzedaká tatzil b'mavet, la tzedaká te salva de la muerte. Así dice. Hay una muerte física, hay una muerte espiritual, seguramente es de ambas. Tzedaká, la tefilá, tzedaká es el clamor, clamarle a Hashem. Otra es Shinui Hashem. Shinui Hashem quiere decir el cambio del nombre. Y otra es, dice la Gemara, dice el Talmud, Shinui Maase, cambiar las acciones, cambiar la vida de uno, tomar decisiones para mejorar. A veces uno anda por el camino equivocado. Entonces no puede ser, digamos que uno va, esto nos pasa mucho a los hombres, por lo menos en la época donde no había GPS o Waze o Google Maps, etcétera, íbamos por el camino y por ahí venía la esposa o alguien nos dice, no, me parece que no es este camino. Y nosotros decíamos, no, seguro que es el camino. Bueno, hasta que nos damos cuenta que no era el camino y había que dar vuelta, ir para atrás y etcétera. Uno tiene que saber. Entonces, el, 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 lo importante acá, cuando cambiamos el nombre, vieron que muchas veces se le agrega el nombre a una persona, se le agrega, se le saca, aunque yo escuché de que el Rebe no estaba no iba tanto por ese lado de agregar un nombre. Más que todo, si la persona tiene un nombre, entonces que utilice el nombre para bien. Cuenta que había una persona que llamaba Nimrod, el que siempre contamos, el que salía al campo, cuando el rey Nimrod. Este Nimrod, ¿por qué se llamaba Nimrod? Nimrod viene de la palabra meridá, de rebelarse, rebelarse con B larga, rebelarse contra Hashem. Entonces le preguntó al Rebe si tiene que cambiarse el nombre. El nombre por ahí se lo pusieron en la escuela, se lo pusieron los padres, como pasa muchas veces. Entonces el Rebe le dijo que no. Al contrario, utiliza tu nombre para rebelarte contra las cosas no seas como Nimrod, de rebelarte contra Hashem. Rebelarte contra las cosas que se rebelan contra Hashem. ¿Entienden? Entonces, el que tiene un nombre
tiene que utilizar ese nombre para bien. Y a veces, y el nombre es el que muestra la esencia de la persona, las posibilidades que tiene. Y esto acá lo vemos en el Talmud. En el Talmud hay una historia fabulosa, maravillosa. Resulta que había dos grandes sabios. Uno se llamaba Rabbi Meir y otro se llamaba Rabbi Yehuda. Se cuenta que Rabbi Meir podía entender la esencia de cada persona. Resulta que ellos juntaban plata para necesidades comunitarias. Especialmente había épocas, hay una mitzvah muy grande que se llama Pidyon Shvuim, rescatar a los que fueron secuestrados. Había épocas donde los grandes terratenientes secuestraban a la gente que no, ¿qué si secuestraban? Encarcelaban a la gente que no podía pagar las deudas que tenían con ellos. Entonces había que juntar plata para rescatarlos. Y Rabbi Meir y Rabbi Yehuda iban así. En aquella época los caminos no eran fáciles. Entonces de repente van juntando la plata, no es que la metían en el banco o en la tarjeta o en Mercado Pago, sino había que llevarla de con uno. Cuando llegaba a la noche, llegaba una posada, entonces había que guardar la plata. Entonces cuentan ahí que una vez llegaron a un lugar. Entonces Rabbi Uda tenía plata y Rabbi Meir tenía plata. Rabbi Meir le dio la plata al dueño de la posada, perdón, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir le preguntó al dueño, antes de dársela, ¿cómo te llamas? Le dijo, me llamo Kidor. Kidor es algo que no es bueno. Entonces le dijo, no, no te la doy. A la mañana, cuando se levantaron, Rabbi Meir tenía la plata. Y la plata de Rabbi Yehuda, el otro no se lo dio. Entonces dije, ¿cómo sabía? ¿Qué quiere decir? Que si tiene ese nombre, ya seguro que lo va a robar o va a hacer algo malo. No. Pero el nombre resalta lo que puede llegar a ser la persona. Entonces ya empezó a dudar. ¿Está bien? Para esto hay que ser Rabbi Meir para poder entender. Esto no es para nosotros, pero sí para que entendamos lo que representa el nombre. Y de hecho vemos que el primer hombre, Adán, dice que si miramos en los primeros capítulos del Génesis, del Bereshit, vemos que Adán, cuando iba viendo los animales, las bestias, los insectos, las aves, etcétera, a cada uno le puso el nombre. Y Adán le puso el nombre que tiene que ver con la esencia de ese animal. Por ejemplo, al león le puso Arie. Arie está escrito con una Aleph, tiene una Yud y tiene una Hei, que es el nombre de Hashem. Y Arie, el león, es el rey de los animales. El jamor es un burro. Al burro le puso jamor. Jamor viene de la palabra Homer. Homer es materialismo, es algo duro. Y el burro es duro para la carga, especialmente cuando hay que llevar distintos trayectos o por las montañas, ¿no es cierto? La gente utiliza los burros, las mulas, etc. Sus viene de la palabra correr. Entonces, Adán entendió cuál era la esencia de cada uno. Así también todos los nombres. Lo que dice el Talmud es, Rabbi Meir hayam medayek de Sheimot. Rabbi Meir buscaba la esencia del nombre. No es que él fijaba este nombre es bueno, este nombre es malo. No, él miraba así. Y para entender si el nombre realmente es el que, o sea, cuál es la relación del nombre de la persona, hay dos tipos dos gemarot que hablan sobre lo que es el nombre. Y hay una Gemara que dice, por eso los padres, cuando les ponemos el nombre, también tenemos que pensar qué nombre le ponemos. Hoy en día hay un tema que se ponen muchos nombres que vaya a saber lo que quiere decir, o de dónde lo sacaron. En realidad hay muchos nombres hebreos que quieren decir cosas muy lindas.
que tienen que ver con la divinidad o con la luz. Or, Ori, Or es luz, mi regalo, mi rocío, todo eso está muy bien. Pero de repente hay nombres que son realmente, la esencia, si uno lo mira, no son cosas buenas. Entonces, los padres tenemos por eso, fíjense qué interesante. La costumbre de Yehudí, tanto para los Ashkenazim como para los Sefaradim, es poner los nombres de los abuelos. Los Ashkenazim ponemos o de abuelos, o de rebes, o de personas ya fallecidas. Los Sefaradim ponen de personas vivas, pero sea uno, sea la otra, son los nombres ancestrales. Y aquellos que quieren seguir con la línea lo siguen a rajatabla. Entonces vemos que tenemos que saber que tanto el nombre, y no solamente el nombre, sino cada letra tiene una energía especial. Y lo que voy a explicar ahora, en síntesis, tiene que ver por qué a Abraham se le agregó una letra y por qué a Sara se le quitó una y se le puso otra. Y vamos a entender. Por ejemplo, cada letra tiene una energía especial. La Aleph. ¿Qué es la Aleph? Esto lo dice en uno de los Ayom Yom muy famosos. La Aleph dice es un puntito de arriba y un puntito de abajo y una línea de Irat Shamayim, de temor al cielo, que conecta. En otras palabras, la Aleph es conexión. Por eso fíjense, la palabra ahavá, que es amor, empieza con Aleph, conecta. La palabra or, luz, empieza con Aleph, que nos conecta, nos muestra, y así sucesivamente. La Bet, la Torah empieza con la Bet. La Bet, la forma de la Bet, piensen cómo es la Bet es algo firme. La Bet tiene un palito largo abajo, otro para arriba y otro abajo, o sea que es algo que se sostiene, representa el sostenerse, el mundo es algo que se sostiene. La Gimel, la Gimel representa Gomel, de Gemilut, de entregar, de caridad. La Dalet es la Gimel también, tiene dos patitas abajo y una rayita arriba y otra más para arriba, que representa el entregar. La Dalet es una rayita arriba, una abajo, es algo que queda medio flojo, que se cae, viene de la palabra Dalut. Dalut es pobreza o indigencia incluso. Eso representa la Dalet. La Hey es una letra ancha, tiene una raya arriba, una abajo y otra de costadito, representa y pashtut, ampliarse. La Vav es amshahá, es atraer de arriba para abajo. Y así sucesivamente. Fíjense, el nombre de Hashem tiene 4 letras: la Yud, la Hey, la Vav y la Hey. La Yud es Jochma, es un puntito, la sabiduría, eso que viene, ese rayo que se nos presenta y cayó la idea. La Hey es el desarrollo de la idea. La Vav es llevar la idea hacia abajo. Todo esto está traído en el Tania, en los libros de Kabbalah, etc. Y la última Hey es llevarlo a la práctica. ¿No es cierto? Como esto se transmite y se llega a la práctica. Este es el nombre de Hashem. La Yud, que es el puntito, representa al Padre, que es la gotita, el semen, que es lo que aporta el Padre. Una vez que está dentro del vientre de la madre, se junta con el óvulo, el bebé se, se desarrolla en el vientre de la madre. Lo mismo pasa a Abraham, digamos Sara. ¿Por qué Sara no podía tener la Yud? Porque la Yud representa al hombre. Entonces no era para ella. La Yud es la Jochma, la sabiduría. Por eso le puso la Hey. Abraham, eso con respecto a Sara.
Abraham, que también le agregó una hey a Hashem, ¿por qué? Porque tenía que ampliarse, expandirse entre todos los pueblos, ser el padre de muchos pueblos. Por eso le agregó la hey. Abraham era algo que le faltaba la hey. Y fíjese qué interesante. Dicen que Rachel era estéril. Si miramos las cuatro matriarcas, vamos a ver que tres tienen una hey. Sara tiene una hey, sin reish hey. Rivka tiene una hey al final. Rachel no tiene hey. Y Lea tiene una hey al final. La hey es expandirse, el nombre de Hashem, reproducirse, etc. Pero miren qué interesante. ¿Qué hizo Rachel? Rachel vio que no podía tener hijos. Entonces la llamó a su sirvienta, a su criada, que se llamaba Bila. Y le dijo, vos vas a tener un hijo. Le ofreció, digamos, unirse a Jacob. Vas a tener un hijo con Jacob. Yo lo voy a criar y va a ser como mío. ¿Qué tiene de interesante el nombre Bila de esta criada? Que Bilha tiene dos hey. Entonces le dijo, una hey para vos y una hey para mí, que yo no tengo hey. Por eso cuando ponemos un nombre, tenemos que entender lo, 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 lo importante y lo esencial que representa el nombre. Había un gran sabio que llamaba el Hatam Sofer. Y el Hatam Sofer no entendía cómo Itzar, Itzar era un hijo de Leví. Eh, perdón, sí, le puso a su hijo Korah. ¿Y por qué Korah? ¿Qué tiene de malo Korah? Korah era un descendiente también de Isaac. Entonces, ¿cómo le vamos a poner el nombre que es un descendiente de Isaac? Podemos seguir hablando mucho tiempo de esto, pero creo que la esencia de lo que representa el nombre de la persona es muy importante. Y creo que también cada uno de nosotros, que Baruch Hashem tenemos un nombre hebreo y un buen nombre, etcétera, tenemos que identificarnos con nuestro nombre, estudiar o profundizar lo que representa el nombre nuestro y entender que ahí también tiene que ver con la acción, con lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo, en la vida. ¿No es cierto? Es un mensaje también para nosotros. Por luego los que están acá, los veo todos tienen un nombre bíblico, nombres tradicionales, que son nombres que realmente reflejan la esencia de cada persona. Me acuerdo que el Rebbe muchas veces, de repente fallecía una persona, o hablaba de una persona, ya sea un Rebbe o ya sea alguien, y buscaba el nombre de esa persona y desmenuzaba y tenía que ver con lo que esa persona era. Por ejemplo, tomo uno solo para cerrar, digamos, en cierta forma el shiur o poner un punto y seguido. El primer rebe de Chabad se llama Shneor Zalman. Shneor quiere decir Shnei Or, dos luces. Y como Rebe explicó infinidad de veces, ¿por qué dos luces? Porque el Alter Rebe, el nombre se lo puso su padre, pero fue lo que pasó con él. Dos luces son las luces de la Torah revelada y la Torah profunda, la mística. De hecho, el Alter Rebe escribió el Shulchan Aruch, un código de leyes que se estudia y es una obra maestra, y también escribió su obra magna, que es el Tania, que es la esencia de todo el Hasidut, de toda la filosofía hasídica. Y Zalmen son las mismas letras que la palabra Lisman, en el tiempo. O sea, llevar a cabo todo esto en el debido tiempo. No tengo dudas que si cada uno vamos a continuar con esto, aprender esto de la parshá de la semana, todo esto nos va a traer la gran brajá, porque como dijimos al principio, el nombre es el conducto por el cual entra la brajá. Entonces, seguro que a través de nuestros nombres y todos digamos, confluimos en el nombre Israel. Yo, Baruch Hashem, me llamo Israel, Israel Yehuda, pero no solamente
que estoy agradecido que llevo ese nombre, pero como cada uno de nosotros, pero Israel como un todo, como parte del Am Israel, esto lo que sea el conducto final, que es el principio del medio y final, para recibir la Geulá, la redención verdadera y completa a través del Mashiach, inmediatamente ya. Nos vemos Amén, mañana.